entonces, vamos a hacer lo que hacer. Repaso entonces para nuestra evaluación de mañana. Integrales. También les voy a aclarar cuáles son el tipo de problemas que vamos a tener. Todo eso. Entonces, lápiz negro. Recordemos entonces que la integral la habíamos interpretado en un principio como el área bajo una curva cualquiera. Todavía no hemos relacionado de todas maneras las integrales con el área. O sea, relacionado directamente para ver cómo es que lo calculamos. Integral entonces era el área bajo la curva, así habíamos partido, pero habíamos dicho que otra manera no geométrica, sino que más bien algebraica de ver esto, era con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si teníamos una función f de x grande y que es era igual entonces a la derivada de otra función de f de x chica, la relación que existía entre las dos es que la integral de mi función grande va a ser igual a mi función chica más una constante de integración. O sea, dicho de otro modo, la integral y la derivada son operaciones, perdón, no funciones que son complementarias o inversas, así como tenemos la elevar a potencia y tomar raíz, o sumar, restar, multiplicar, dividir. Estas entonces son operaciones opuestas, complementarias, o que una deshace el actuar de la otra. Y como tienen esta relación, la integral y la derivada son tan parecidas, se cumplen muchas de las reglas de derivación e integración. Por ejemplo, la derivada, teníamos que la derivada de una suma, era la suma de las derivadas. Aquí tenemos lo mismo, pero con la integral, que la integral de una suma es la suma de las integrales. Eso lo habíamos puesto también en forma simbólica, y decíamos que si teníamos una integral de dos funciones que se están sumando, la integral de f más la integral de g, digamos algo así, para ponerle dos letras a las funciones, ese va a ser equivalente a las integrales de las dos funciones por separado. Bien, o sea, la integral de f por una parte más la integral de g. Todo esto es simplemente un repaso, para que lo recuerden. Bien, y esto era válido no solamente cuando se están sumando, sino que también cuando se están restando, así que a veces le ponemos aquí el signo más menos, que es el mismo que se usa en las fórmulas de las soluciones de la ecuación cuadrática, por ejemplo, o la que se usa en las fórmulas de los productos notables. Bien, en los productos notables también de repente va una de estas formulitas. Súper. ¿Y qué más habíamos visto? Que si a uno de estos le agregábamos una constante que estaba multiplicando, digamos que si uno va a ser, por ejemplo, en vez de g, va a ser n por g, donde g es una constante numérica, no es una función. Creo que el elegí con es muy parecido, espero que no sea demasiado atado, pero bueno, el contexto lo deja claro y además lo voy narrando. Esa constante n que está acá, que es un número que no depende de la variable de integración, que en este caso es x, puede salir de la integral. De hecho, lo voy a dejar aquí con los más pasos explícitos. Aquí vamos a tener n por la función g, y todo eso está elevado a, perdón, todo eso está integrado a dx, entonces eso sería equivalente a la otra integral. No cambia nada, va a seguir siendo la integral de f, y por otro lado vamos a tener que esto sería más o menos, dependiendo si originalmente era más o menos, y la constante que está multiplicando puede salir de la integral para tener entonces la integral de g con respecto a de x. Bien, entonces esta técnica de integración en realidad no es una técnica, sino que esta regla de integración es una de las que usamos, es la principal que usamos para separar expresiones que son más complejas de las más sencillas. Bien, y es justamente lo que vamos a hacer ahora.
creo que les dije, no se preocupen mucho por copiar esto porque la verdad es que esto es solamente un repaso de lo que hemos hecho hasta el momento. Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, ejercicios que vamos a hacer ahora y los que vayamos a hacer mañana en la primera hora, o sea, antes del almuerzo, van a ser los ejercicios que van a estar en la evaluación que vamos a desarrollar después del almuerzo. Bien, y recuerden que en base al nuevo reglamento de evaluación, que está armado, entre otras cosas, en base a lo que ustedes pedían, de no estar ocupando tanto tiempo fuera de la hora de clases para evaluar, van a tener solamente la hora del almuerzo, o sea, de después del almuerzo, perdón, para hacerlo, a diferencia de otras veces. Bien, entonces, mucho bla bla, vamos a ejercicios. Ahora voy a anotar entonces algunos ejercicios y lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar algunos momentos, algunos minutos para que ustedes los desarrollen y luego entonces ustedes los van a ver cómo es que yo los resuelvo. Voy a anotar acá cuáles son las reglas de integración que hemos visto hasta el momento, aparte de estas, que estas son para separar los distintos términos. Lo que vamos a hacer ahora entonces es anotar cuáles son las reglas para los distintos tipos de funciones que habíamos visto. Bien, teníamos la integral de una función potencia. Lo que ocurría es que se sumaba, se aumentaba en una unidad del exponente y se dividía por el exponente nuevo y luego se le incluía la constante de integración. Esto es válido para todo n que sea distinto de menos 1, porque cuando n es igual a menos 1 es que van a estar dividiendo por 0, y eso no funcionaría. Y luego vamos a tener que, la otra regla que teníamos es que habíamos visto que la integral de una función exponencial es igual a la misma función dividida por el logaritmo natural de la base. Cuando ustedes derivaban una función exponencial, lo que pasaba es que estaba multiplicado por el logaritmo natural de la base, ahora se divide por el logaritmo natural de la base y se le suma también la constante de integración. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, me gustaría que ustedes resuelvan las siguientes integrales. Vamos a anotar acá unas 3. Yo les voy a dar 10 minutos para que las resuelvan. En caso de que ustedes tengan alguna duda, escriben por el chat o levanten la mano y podemos resolver esa duda por el audio. Bien, y entonces esas 3 integrales van a ser las siguientes. Bien. Entonces aquí tienen la integral de 3 funciones. La primera es la integral de 1 menos x al cuadrado. La segunda es la integral de x elevado a menos 2 más 3 elevado a x. Y la tercera es la integral de menos 8x al cubo. Bien, entonces les doy unos 10 minutos para que las resuelvan. En caso de que tengan alguna duda, me escriban por medio del chat. Es ahora. Voy a dejar anotados los otros más allá para que no se me olviden. No puedo usar mi teléfono para tomar la foto porque estoy usando mi teléfono como cámara y el otro es menos 8. Bien. Ya. Estos ejercicios son, digamos, los del nivel sencillo. Bien. Ustedes no tienen que manipular demasiado los valores que les dan para encontrar la solución. Bien. Entonces, tal como lo conversamos la semana pasada, la clase pasada, lo primero que tenemos que hacer es separar esta integral grande en las integrales chiquititas que los constituyen, y eso perdón, nos lo va a dar cuáles son los términos que están dentro de la integral. Aquí tenemos dos términos, 1 y x al cuadrado. Entonces vamos a tener la integral de 1 menos, dado que es un menos, la integral de x al cuadrado. Y ambos se pueden resolver utilizando la regla de la función potencia, o si ustedes prefieren recordarlo así, utilizando el hecho de que, recordando, perdón, cuál es la integral de una función constante. Bien, recuerden que la integral de una función constante o la integral de x solamente es x más la constante de integración. Si lo quieren ver de la otra manera, piénsenlo entonces como esta una función potencia con exponente igual a 0, y esta sería una función potencia con exponente igual a 2. Eso está más claro y es de hecho explícito porque está el x elevado a 2. Entonces, esta va a ser
al resultado x. En este caso, como tenemos n igual 2, cuando reemplacemos aquí nos va a dar x elevado a 3 dividido en 3. Por lo tanto, esto sería menos x elevado a 3 dividido en 3. Y a eso le sumamos una constante de integración. Y eso entonces termina el ejercicio. Bien, recuerden agregarle al final, cuando tengan todos los resultados de todas las integrales, solamente al final le agregan la constante de integración. No es necesario hacerlo paso a paso, porque si suman constantes, el resultado también va a ser constante. No hay mucha más opción en eso. Entonces, este es en definitiva el resultado. Confírmeme si es que habían llegado al mismo resultado o no. El resultado de la integral de 1 menos x al cuadrado es x menos x elevado a 3 dividido en 3 más la constante de integración. Al igual que antes, tenemos una integral con dos términos, así que tenemos que separar esto en las dos integrales que lo constituyen. La integral del primer término, x elevado a menos 2, más la integral del segundo término, 3 elevado a x. En el primer término tenemos una integral que es una función potencia, con exponente menos 2. Y en el segundo término tenemos una función exponencial con base igual a 3. Entonces, cuando reemplacemos el n igual a menos 2, y en este caso el ser negativo, voy a hacer todo el reemplazo para aclararles sus dudas. En este vamos a tener x elevado a menos 2 más 1, dividido en menos 2 más 1. Más la integral de esta, que según la segunda regla que tenemos acá, que es la integral de una función exponencial, va a ser la misma función dividida por el logaritmo natural de la base, más la constante de integración. Y nos falta entonces solamente hacer las sumas. Menos 2 más 1 es menos 1, así que esto va a ser x elevado a menos 1 dividido en menos 1, más 3 dividido en logaritmo natural de 3. De 3, ahí sí, más la constante, y el dividido en menos 1 lo podemos transformar a signo negativo. O sea, menos x elevado a menos 1 más 3 elevado a x dividido en logaritmo natural de 3 más la constante de integración, que eso entonces termina nuestro segundo ejercicio. Muy bien, súper. Cuénteme si es que entonces habían llegado también. ¿Se puede resolver el elevado a menos 1 en la x? También, ¿ok? Yo solamente lo dejé así porque nuestra función originalmente estaba en esa forma, con el exponente menos 2 ahí, pero si ustedes quisieran, también podrían poner aquí 1 partido, o menos 1 en realidad, partido en x. Bien, más 3 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 3, más la constante. También estaría bueno eso donde se usó el hecho de que el elevar a menos 1 lo que hace es dar vuelta a los números. Y si se fijan, el signo menos de enfrente no desaparece, porque ese exponente menos 1 no afecta en nada. Incluso si fuera un exponente par, tampoco afectaría porque el signo menos está afuera de la potencia. Así que cualquiera de las dos está bien. Muy bien, buena pregunta de su compañero Martín Calfo. Que se está, o sea, que podamos separar, hay solamente un término en la parte interior de la integral, y no lo vamos a separar, por lo tanto, en sus integrales constituyentes. Sin embargo, lo que podemos hacer es tomar esta constante numérica, que está acá, y eso lo vamos a sacar de la integral. Entonces, este menos 8 va a pasar multiplicando afuera, y vamos a tener aquí x al cubo. Bien, nos llevamos el 8 con signo incluido. Bien. Luego tenemos una función potencia dentro de la integral, la que identificamos que tiene un exponente n igual a 3. Y por lo tanto, la integral de esto va a ser menos 8 veces el resultado de esta fórmula cuando reemplazamos en n igual a 3. Recuerden que eso significa que el exponente sube una unidad, o sea, va a ser 4, y se divide por la misma cantidad más una constante de integración. Aquí podemos simplificar el 8 con el 4 y el resultado va a ser entonces menos 2x elevado a 4 más la constante de integración. Y eso entonces termina el ejercicio. En este caso no hay más que les podamos hacer a ninguna de estas cosas. Bien, súper. Confírmeme entonces si es que llegaron al mismo valor, al mismo resultado o no.
Y si no, si es que se pueden dar cuenta en qué fue lo que se equivocaron o si hay algún paso que no entendieron, lo puedo explicar nuevamente. Ya, súper. Isaac ahí dice que llegó a lo mismo. Muy, muy bien. Bien, entonces este ejercicio es la integral de la raíz de 16 elevado a x, o sea, el 16 elevado a x, todo eso está dentro de una raíz. Y para resolverlo ustedes lo que pueden usar son estas dos propiedades de las raíces y de las potencias. La raíz de a es equivalente a elevado a un medio y la a elevado a b elevado a c es a elevado a b por c. O sea, se multiplican los exponentes. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Aquí no hay ninguna integral que separar en dos partes. Lo primero que pueden hacer es usar, de hecho aquí están las reglas en orden, ¿sí? En caso de que las quieran usar. La primera es convertir la raíz en potencia, eso les va a dejar esto en 16 elevado a x elevado a un medio. Podemos multiplicar los exponentes, o quienes tengan más habilidades matemáticas podrían haberse dado cuenta que podían intercambiar los exponentes al tiro. ¿Verdad? Si intercambian los exponentes, si multiplican los exponentes les quedaría 16 por x, perdón, 16 elevado a x medios. Y aquí ustedes pueden usar este hecho, que este x por un medio también podría ser un medio por x, y la raíz puede pasar aquí adentro. O sea, esto es 16 elevado a un medio y luego elevado a x. Y 16 elevado a un medio es la raíz de 16 elevado a x, y la raíz de 16 es 4. Así que esto, que se veía difícil porque ustedes podrían pensar, pero ¿cómo no sé integrar una raíz de una función exponencial? No tengo idea cómo se ve eso. El resultado entonces era esto de acá, y esto es una función exponencial con base igual a 4. Por lo tanto, el resultado de esto es 4 elevado a x dividido en el logaritmo natural de 4 más una constante de integración. Si es que ustedes quieren ponerse elegantes, podrían, en vez de decir aquí logaritmo natural de 4, dos veces logaritmo natural de 2, por las propiedades de los logaritmos. Pero eso no es necesario, ustedes pueden dejarlo solamente como logaritmo natural de 4. Ese es un paso si es que ustedes quieren desafiar sus propias habilidades matemáticas, o si quieren sorprender al profe. Bien, súper. Preguntas entonces con respecto a esto. Este era un ejercicio que yo creo que era un poco más difícil porque necesitaban darse cuenta de llevar a cabo todos estos pasos. Bien, este yo creo que sería uno de los ejercicios tipo difícil de la evaluación de mañana. Bien, jóvenes, entonces, en caso de que no tengan más dudas, aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir en el último ejercicio? Los que vimos acá, bien. Manipular los exponentes, transformar la raíz en potencia, lo mismo que hacemos cuando tenemos la integral de una raíz, que eso para pasar la función potencia, usamos las relaciones que existen entre raíz y potencia, y después transformar eso a una función exponencial pasando la raíz adentro de la base. Bien. Eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos mañana ambos cursos, en nuestras clases de física, matemática y también en nuestras clases del electivo. Que estén muy bien, aprovechen de descansar en esta tarde medio calurosa, disfrútenla. Hasta mañana.